Cierto que hay momentos donde te sientes como un volcán que acumula y acumula y acumula lava y que no estalla, o como esa olla pitadora, esa olla de presión que tienes en la cocina, que cuando se le tapa la válvula por la cual sale el aire puede producir estragos. Por eso el día de hoy quiero que te preguntes qué tienes callado, qué te guardas, en qué oportunidades guardas silencio en lugar de hablar de aquello que está ocurriendo en tu interior. Iniciamos. Sin lugar a dudas, todos somos adictos a algo. Para algunos son las relaciones, para otros el dinero, el trabajo, las drogas, el sexo, el alcohol. En mi caso es la comida. Soy Tomás Holguín. Bienvenidos y bienvenidas a Diario de Adicciones. Hace algunos días escuchaba hablar a una actriz muy reconocida acerca de un cáncer de lengua con el cual está luchando hace muchísimo tiempo, y durante la entrevista ella decía que tenía totalmente claro por qué se había producido ese cáncer y mencionaba todas las oportunidades donde se había quedado callada frente a lo que pensaba, a lo que sentía en diferentes situaciones por halagar a otros, por quedar bien, porque muchas veces nos enseñan que contar lo que ocurre en nuestro interior no es lo mejor. El asunto aquí es que el día de hoy quiero que te preguntes por qué te quedas callado o callada. ¿Por qué eliges el silencio cuando tienes tantas cosas por decir? Es quizás que tienes miedo a la culpa, a sentirte culpable porque podrías hacer sentir mal a alguien, porque temes el dolor que podría causar el confesarle, el compartirle un dolor frente a un comportamiento que alguien está ejerciendo en tu vida. ¿O es que quizás te has comido esas teorías que dicen que tienes que agradecer, que tienes que perdonar, que tienes que liberarte del dolor, que simplemente lo dejes ir cuando ni siquiera has comprendido qué es lo que te está arrugando la vida? Quizás te estás quedando callada o callada por mantener la armonía. Uno de los vicios, diría yo, una de las costumbres que tenemos en la sociedad actual es creer que todo se soluciona con armonía. Pero muchas veces esa discusión a la que le tienes tanto miedo, esa conversación difícil o esa conversación incómoda, es la puerta de salida para empezar a construir una relación basada en la comunicación, basada en la fluidez, basada en la empatía, basada en la solidaridad hacia otro. Quizás te quedas callado o callada porque te enseñaron desde que eras pequeño que lo más importante era lo que pensabas, no tanto lo que sentías. Y con eso quizás has generado o has dejado de entrenar esa habilidad natural que tenemos todos los seres humanos para hablar de nosotros mismos. Es quizás que te quedas callado o te quedas callada porque piensas que nadie te va a entender o que nadie tiene la capacidad de dimensionar el dolor o el sufrimiento o la incomodidad que tú estás pasando. Si eso es lo que está ocurriendo, pues tienes toda la razón. Nadie, absolutamente nadie, tiene la capacidad de dimensionar lo que tú estás viviendo, porque eres tú justamente quien lo está viviendo, pero todos los seres humanos tenemos la capacidad de manifestar empatía hacia el otro. Quizás también te ocurre que te quedas callado, te quedas callada, porque ya has dicho una y otra y otra y otra vez lo mismo y no has tenido la respuesta que esperas por parte del otro. Algunas veces nos quedamos callados por frustración, por cansancio, por fatiga o sencillamente porque albergamos desesperanza, porque sentimos que frente a lo que podríamos decir, frente a lo que podríamos compartir con el otro, pues finalmente no va a ocurrir nada y nos quedamos más en la desesperanza que en la capacidad de hablar. Pero quiero que en este momento pienses en qué es lo que ocurre cuando guardas silencio. ¿Qué es lo que pasa cuando eliges guardarte absolutamente todo y empezar a acumular y acumular? Lo primero que ocurre es que cuando te quedas callado por temor a herir a los demás, los estás colocando en una condición de minusvalía.
donde ellos no tienen la capacidad, uno, de entender lo que está ocurriendo contigo, pero además les estás negando la oportunidad, la posibilidad de contribuirte con un consejo o simplemente con el silencio. Fíjate que muchas de las conversaciones más positivas que tenemos en nuestra vida es cuando nos dan la oportunidad de desahogarnos, de contar lo que nos está ocurriendo y la otra persona tiene la capacidad de permanecer en silencio o de sencillamente hacernos preguntas inteligentes para profundizar en eso que nos está pasando. Lo segundo que ocurre cuando nos quedamos callados es que obviamos el hecho de que todos somos vulnerables. Muchas veces pensamos que los únicos que sufrimos, que los únicos que tenemos un dolor, que los únicos que nos enojamos somos nosotros, pero se nos olvida que todos los seres humanos somos seres vulnerables, que tenemos la capacidad de sentir tristeza, de sentir nostalgia, de sentir ahogo, de sentir atosigue, y quedándonos en esa sensación porque creemos que somos los únicos en el planeta, pues nos enconchamos en nosotros mismos. Lo tercero que ocurre cuando te quedas callado es que creas lo que yo llamaría relaciones de porcelana, que son esas relaciones perfectas en la sociedad, perfectas para la familia, perfectas para tus amigos, para tus compañeros de trabajo, pero que en el fondo están fundamentadas en la falta de confianza. Entonces, a la luz de todas las personas, tienes las mejores relaciones del mundo, pero en el fondo lo que está ocurriendo es que no son relaciones sinceras, no son relaciones genuinas donde te estás conectando honestamente con los demás. Finalmente, lo cuarto que quiero que analices cuando te quedas en silencio es que, como lo dijimos al principio, estás generando una bomba de tiempo que en algún momento va a estallar, y cuando te digo estallar es que va a producir estragos hacia afuera en tus relaciones, porque llega un punto donde has acumulado tanto que simplemente te colapsas ante los demás, te desbordas y empiezas a vomitar todas esas realidades que viviste en un momento pero que se han acumulado y que quizás en el momento presente nadie tiene la capacidad de comprender. Lo otro que ocurre cuando generas esas bombas de tiempo es que muchas veces esas bombas no explotan, sino que implosionan. Y cuando implosionan se ven reflejados, por ejemplo, en dolores de cabeza porque estás rumiando y rumiando pensamientos. Se ven reflejados a tu sistema digestivo porque hay cosas que no puedes procesar o te falta la respiración. Fíjate que nuestro cerebro, como lo has escuchado en otros podcasts, nuestros pulmones, nuestro sistema digestivo hacen exactamente lo mismo. Toman del entorno, toman lo que les nutre y lo demás lo desechan. Cuando tú implosionas, una de las principales señales que tienes es que tu sistema digestivo no funciona de la mejor manera. ¿Por qué? Porque estás guardando, 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 porque estás acumulando, acumulando, acumulando y porque finalmente puedes sufrir una indigestión emocional que va a impactar necesariamente tu salud. En los casos más delicados puedes crear un cáncer en alguna parte del cuerpo y créeme que sé de lo que te hablo porque muy lamentablemente en mi familia, empezando por mi madre, han creado muchos cánceres. En el caso de mi madre fue el caso de un cáncer de pulmón y sabemos claramente que los pulmones tienen que ver con la aceptación de nosotros mismos, tienen que ver con nuestra autoestima, tienen que ver con la forma en que recibimos amor, por ejemplo, al igual que una diabetes. Ahora, te estarás preguntando a estas alturas de esta conversación, pues Tomás, ¿qué tiene que ver una adicción con el hecho de conservar silencio, de guardar silencio, de reservarnos todo para nosotros? Resulta que en las adicciones el silencio genera un círculo vicioso que se parece al perro o al gato que se persigue en la cola. ¿Por qué? Porque primero estás enquistando emociones. ¿Y a qué me refiero con enquistar emociones? Que vas generando capas emocionales. Por ejemplo, algunas veces he observado a personas que aparentemente están muy tristes, pero que detrás de esa tristeza tienen un gran enojo frente a una situación que no han podido solucionar y detrás de ese enojo pues hay una frustración de no encontrar soluciones y detrás de esa frustración un sentimiento de desesperanza, un sentimiento de impotencia. Entonces, hubo un momento de la historia donde algo no te funcionó. Un momento de la historia donde algo no te resultó, sentiste impotencia,
consecuencia dejaste pasar tiempo, con eso se generó frustración, esa frustración se enquistó y produjo un enojo lo suficientemente fuerte para tenerte en una posición de mutismo, en una posición de silencio, que ocultas ante los demás como una figura o como una emoción de tristeza que es más sociablemente aceptada. Ahora, en ese círculo vicioso, esa emoción que enquistas te produce ansiedad, te produce angustia, te produce temor, por lo cual te quedas callado o callado y que apaciguas con una complacencia regularmente, una sustancia que no te conviene, un hábito que no te conviene. Por ejemplo, cuando tienes la costumbre de excederte en el shopping, por ejemplo, cuando accedes a relaciones casuales de manera descontrolada, por ejemplo, cuando te adhieres al trabajo y lo que estás ocultando en el fondo es una enorme impotencia porque hay algo que no has gestionado. Entonces te haces adicto. Entonces enquistas emociones, generas estados de angustia, generas estados de miedo, generas estados de ansiedad, buscas apaciguar esa emoción que tienes internamente con algo que te genera un placer momentáneo, una gratificación instantánea y que nuevamente te lleva a la emoción enquistada, que nuevamente te produce la ansiedad y la angustia, que nuevamente quieres apaciguar en un ciclo que se repite y se repite y se repite en tu vida. Por eso quiero que el día de hoy te preguntes, ¿qué va a pasar si hoy dejas salir tu voz? ¿Qué va a pasar si accedes a tener esa conversación a la que le tienes temor o que sabes que puede ser incómoda, pero eliges la incomodidad de hablar y no la incomodidad de estarte guardando y estarte reservando asuntos que solamente te están arrugando la vida y te están arrugando el corazón? Para tener esta conversación quiero darte algunas claves básicas. La primera, recuerda que hablar de lo que sientes no es victimizarte, es sencillamente desahogarte y puedes desahogarte. Uno, con una persona que te va a escuchar, con una persona que te va a dar un consejo, como un amigo, un guía espiritual, un terapeuta, o puedes desahogarte o puedes hablar o puedes compartir lo que sientes directamente con la persona que tienes esa situación que es incómoda. No es victimizarte, es sencillamente desahogarte, es compartir lo que te está ocurriendo. Recuerda que el hecho de desahogarte no te da el derecho a vomitar tus opiniones frente a lo que el otro es, frente a lo que el otro hace. Una clave cuando estás hablando con esa persona correcta es hablar de lo que tú sientes respecto a lo que él hace, respecto a lo que te demuestra, respecto a lo que te dice, compartiendo tu sentir profundo de tal manera que el otro no se sienta atacado, sino que pueda darse cuenta de cómo un comportamiento, como un acto puede estar impactando a otra persona y le das a esa persona también la oportunidad de repensarse, de analizar si lo que estás diciendo para él o para ella es válido o no es válido. Recuerda que empezar a hablar se refiere a la honestidad, a la sinceridad, pero como lo diría una amiga que quiero muchísimo, aquí no se trata de ser sincericida para vengarte del otro o para manipularlo de tal forma que empiece a hacer lo que tú quieres. Recuerda que aquí de lo que estamos hablando es de expresar lo que sientes, lo que tú en determinado momento estás experimentando, que el otro tiene el derecho a reconsiderar si eso que le estás compartiendo le sirve como feedback para tener un comportamiento diferente o también te puede dar su perspectiva acerca de que puede estar haciendo algo inconscientemente o que puedes estarte tomando las cosas de manera muy personal, pero que su intención profunda no es ni herirte, no es molestarte, ni es incomodarte. Finalmente, después de que hayas expresado tu sentir, tómate un respiro, tómate un tiempo fuera y luego regresa con esa persona para explorar posibilidades de solución, explorar posibilidades y alternativas que les permitan conectarse de una manera distinta. Recuerda, soy Tomás Holguín y para mí va a ser un verdadero placer acompañarte a través de mis procesos de acompañamiento individual o grupal o cada día o
cada vez que esté publicando este diario de adicciones, que el único propósito que tiene es compartirte un poco acerca de mis situaciones personales y situaciones que muy seguramente tú también has afrontado cuando pretendes salir de un comportamiento o de algo a lo que te has hecho adicto a la vida y que sabes que no te conviene para nada. Te espero en el próximo capítulo. Soy @Tomás F. Holguín en redes sociales y este fue Diario de Adicciones. Compártelo si te ha gustado y suscríbete a Spotify o iVoox para recibir notificaciones. Te espero en el próximo capítulo.